Construcción de ciudadanía primero-segunda. En esta guía van a encontrar consejos e indicaciones para que les resulte más fácil realizar las actividades que tienen pendientes. Primero, lo más importante es que ustedes decidan estudiar, porque nadie puede hacerlo por ustedes. Solo necesitan 3 cosas: atención, concentración y estar interesados en hacerlo. Estudiar no tiene que ser una carga, algo que les pese, porque estudiar es libertad, porque te da el conocimiento y la libertad para poder elegir. El saber cosas y entender las razones por las que estas pasan es lo que te permite cuestionarlas. Porque al estudiar se adquieren conocimientos que pueden ayudarte a desarrollar todas tus capacidades. Porque lo que sabes te ayuda a protegerte en caso de peligro. Estudiar no es difícil, solo hay que tener en cuenta algunas técnicas para concentrarse, porque la capacidad de concentración puede mejorar, sobre todo si la ejercitamos. Completar las tareas de construcción de ciudadanía también es muy fácil, solo tienen que tener en cuenta estas aclaraciones e indicaciones. Es muy importante que primero lean toda la actividad, toda la clase completa, para saber de qué se trata el tema que vas a trabajar. Lee despacio, tratando de entender lo que dice el texto. Trata de encontrar un espacio tranquilo, bloquear las distracciones y dormir bien durante la noche, porque necesitamos estar descansados para poder concentrarnos. Luego de la lectura general, lee por partes y marca lo que te parece más importante. Para averiguar qué es importante, te tenés que hacer preguntas como: ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién fue? ¿Qué consecuencias tuvo? Si encuentras algunas de esas respuestas, esa es una idea importante. Por ejemplo, en la clase 1, el tema es la ciudadanía, y en los textos encontramos ideas principales, como ¿qué es la ciudadanía? ¿Y de qué se trata la materia de construcción de ciudadanía en la escuela? Luego, para saber qué es lo que tienes que hacer en cada actividad, es muy importante que identifiques las acciones que tienes que hacer, como por ejemplo, leer, pensar, escribir, buscar, analizar, reflexionar. Cuando dice analizar o reflexionar, quiere decir que tienes que pensar y sacar una conclusión sobre algún tema. Por ejemplo, en la actividad de la clase 2 dice: lean cada uno de los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos y escriban un ejemplo de aquel derecho o aquellos derechos que crean que no siempre se cumplen, y tomen nota de los artículos que no sepan o que no entiendan. Acá lo que hay que hacer es leer y pensar en relación a cada derecho. Por ejemplo, si lees el artículo 7 de la Declaración y dice: todos tienen derecho a la protección contra la discriminación, y crees que eso no siempre se cumple porque hay gente que es discriminada por algún motivo, entonces ahí escribe explicando por qué crees que no se cumple ese derecho. Y los derechos que no entiendas los escribes en una lista. Eso significa tomar nota. La clase 3 fue una actividad en conjunto que realizamos con la profesora de inglés. Por eso en esta actividad vas a tener que escribir en inglés. Hay que ordenar los derechos empezando por el que tiene más importancia hasta el de menor importancia. Todos los derechos los encontrarás escritos en inglés y en castellano en el cuadro. Y el orden va a ser el que elijas tú, según lo que consideres que es más o menos importante. En la actividad 3 dice: ¿estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? Esta actividad consiste en responder, acá sí en castellano, si estás de acuerdo o no, y el por qué, tanto de la frase como de las imágenes. Esto significa que si te parece bien o no lo que dicen, y tiene que explicar la razón. Las imágenes también transmiten un mensaje, solo que hay que prestar atención a todos los detalles. En la clase 4 comenzamos con una actividad de autoevaluación. Esto quiere decir que ustedes mismos tienen que pensar en lo que aprendieron en las clases hasta este momento y completar las 3 oraciones sobre el tema de derechos humanos que trabajaron en las actividades anteriores. Por ejemplo, me di cuenta que los derechos humanos puede ser nos ayudan, o me di cuenta que hay que respetarlos, o lo que ustedes crean que se hayan dado cuenta al estudiar. Y en el cuadro tienen que escribir qué creen que aprendieron, cómo se dieron cuenta que lo saben, y escribir con sus palabras el tema. Acá hagan de cuenta que se lo están explicando a un compañero, con sus palabras. Luego, el tema son los derechos de la infancia. Lean con atención el cuento y vayan marcando cuando les parece que no se está respetando algún derecho del niño gigante. Tienen que compararlos con los 10 derechos que van a encontrar en la imagen.
En la clase 5 ponemos en práctica lo de analizar y reflexionar. Van a encontrar responsabilidades enumeradas y tienen que señalar si ustedes las cumplen o no y también explicar el motivo. Las responsabilidades enumeradas se refiere a cada una de esas responsabilidades detalladas con números, que van desde el 1 al 10. El análisis y la reflexión en este caso es pensar y sacar una conclusión sobre si haces o no eso que dice cada oración. Por ejemplo, en la número 1 dice, ¿hago los deberes de la escuela sin que nadie tenga que decirme? Acá piensa si los haces o no. Tienen que agregar el por qué. Por ejemplo, el motivo. Podría ser, no hago la tarea porque me distraigo jugando, o sí la hago porque yo pienso que es importante, pero a veces me tienen que estar recordándomelo porque prefiero dormir o todo lo que a ustedes les esté pasando. En la clase 6 también tienen que analizar y reflexionar. Van revisando cada uno de los 12 ejemplos de situaciones que pueden pasar en una escuela y responder si les parece que eso es bullying o no, según la explicación que van a encontrar sobre acoso escolar y sobre bullying y también esas características que están descritas en la clase. Tienen una lista de 20 ejemplos donde dice qué situaciones pueden ser bullying. Además, trata de pensar una solución para algunas de esas situaciones de violencia en la escuela. En la clase 7, reflexionamos sobre la violencia que puede haber en las redes, cómo se manifiestan las situaciones de bullying, pero en Internet. También van a encontrar consejos para navegar más seguros en las redes. Aquí la actividad es contestar las preguntas, pensando en cómo ustedes usan las redes. Tienen que tener en cuenta también los riesgos y los consejos que tienen en la clase. Les sugiero que para contestar cada pregunta vuelvan a leer los textos que tienen en la clase, porque allí van a encontrar muchas de las respuestas. Y por último, en la clase 8, vemos los derechos y los deberes que tienen ustedes como estudiantes. Y también, ¿a qué se llama normas de convivencia escolar? En esta actividad tiene que pensar en las experiencias que ustedes tuvieron en la escuela o si estuvieron en varias escuelas, en todas las que estudiaron, y reflexionar sobre cómo era la convivencia entre los compañeros. También en esta clase tienen una lista de reglas o de normas para una mejor convivencia que ustedes también tienen que analizar si les parece que son útiles y necesarias. También pueden agregar otra norma que no está en la lista y que les resulte importante para lograr una mejor convivencia. Si completaste todas las actividades hasta ahora, ya llegaste a la meta en esta etapa. Te deseo unas felices vacaciones.